¿Me escuchan? Buenas noches, doctora. Muy buenas noches, doctora. Buenas noches a todas, a todos. Mientras vamos ingresando a la plataforma, voy a aprovechar en subir la presentación. Espérenme un segundito, por favor. Bueno, ayer habíamos iniciado nuestra introducción al modelo de Estado y sobre todo a la forma como el modelo de Estado, la base sobre la que se edifica nuestro modelo de Estado, pues implicaba un cambio de paradigmas en todas las fuentes jurídicas y sin duda toda esta perspectiva a partir de un análisis de bloque de constitucionalidad, control de convencionalidad, eh, la doctrina del estándar jurisprudencial más alto y fundamentalmente en la nueva metodología de razonar el derecho a partir de los enfoques, pues evidentemente son aspectos que los debemos estudiar con la finalidad de aplicar en la administración de justicia, invocarlos, porque todos estos han sido recogidos por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y bueno, el objetivo de estas sesiones es un poco fortalecer la aproximación a la forma como razona el Tribunal Constitucional, no solo a la forma como razona, sino sobre todo a herramientas para determinar si esa forma como está aplicando el derecho es coherente a nuestro sistema, ¿no? Entonces ayer veíamos y rescatábamos que nuestra constitución pues está cimentada en un constitucionalismo dialógico y un constitucionalismo que a partir de la cláusula abierta pues genera una apertura a varios lenguajes de los derechos, ¿no? Y cuando hablamos del bloque de constitucionalidad, pues necesariamente tenemos que hacer una retrospección a ese proceso histórico del avance y el incurso de los derechos humanos. Hemos visto los procesos del periodo de la positivación, el periodo de la especificación, y este periodo de especificación es que ha generado y ha revolucionado las metodologías, los métodos de interpretación del derecho. Y esto ha sido recogido por nuestra Constitución de manera abierta, ¿no? De manera abierta y sobre todo de manera expresa, en forma expresa. De ahí porque en la doctrina pues se califica y se va señalando como más que todo caracterizando a la Constitución boliviana como una constitución inclusiva, ¿no? Albert Noguera, que es un profesor y además un destacado profesional y crítico
y además experto en procesos constituyentes, procesos constitucionales, al momento de referirse a la Constitución, concluye con algo esencial, ¿no? Señalando lo siguiente: una sociedad donde todos los derechos generan las mismas obligaciones, los distintos grupos de derechos se interpenetran, se influyen, se limitan constantemente, produciéndose unas redefiniciones o cambios en la naturaleza de todos los derechos. Es que esto es bien importante, ¿no? La Constitución, de acuerdo a este autor, pues genera un reconocimiento integral de los derechos de los excluidos, y eso genera que la concepción, el entender que todos los derechos tienen igualdad jerárquica, pues hace que cada uno de los derechos desde los diferentes colectivos expresen una visión, y esa visión va a generar procesos de interpelación, de interpenetración, mutua influencia, y fundamentalmente va a tener como resultados redefiniciones, reinterpretaciones en los contenidos esenciales que hasta el día de hoy se han ido construyendo, ¿no? Esto es muy importante porque a partir de eso vemos hoy en día cómo se entiende que la jurisprudencia constitucional ha generado procesos evolutivos, progresivos, en cuanto a la incorporación en el análisis desde un enfoque diferencial, razonando el derecho desde esas realidades de exclusión. Entonces, no es esto únicamente teoría, pues esta teoría o esta doctrina, más que teoría, esta doctrina ha sido, y esta corriente, que es proveniente de la fuerza expansiva de los derechos humanos, se aterriza, se aplica, se instrumentaliza en los ordenamientos jurídicos de los estados, y nosotros tenemos ejemplos de este proceso. Y ayer estábamos viendo cómo el lenguaje argumentativo pues cambia, ¿no? El lenguaje argumentativo cambia, la forma como voy a explicar mi demanda o cómo voy a fundamentar mi sentencia, pues tiene que partir de ese proceso de visibilización de la realidad de contexto. Y eso solo se lo aplica a partir de la utilización del enfoque diferencial. Entonces, este enfoque diferencial, como veíamos ayer, genera una mirada y un proceso de redefinición de la interpretación pro persona, ¿no? Ayer veíamos cómo nuestra Constitución ha generado candados, ¿no? Los candados vinculados a las cláusulas interpretativas de la Constitución. Y una de las cláusulas interpretativas de la Constitución precisamente es entender que los derechos fundamentales se interpretan de diferente manera, y esa interpretación es pues a partir de los criterios de progresividad y de favorabilidad. Estos principios de progresividad y favorabilidad generalmente uno los encuentra en la primera parte de las sentencias como un buen párrafo, ¿no? Y los escuchamos también en las audiencias como unos buenos minutos donde las sentencias nos empiezan a hablar de la progresividad, de la favorabilidad, pero luego nos damos cuenta que esa fundamentación se convierte en un discurso retórico. ¿Por qué? ¿Por qué se convierte en un discurso retórico? Porque luego al aplicar estos conceptos, mejor dicho, en el análisis del caso, en la fundamentación del caso, no se los aplica. Simplemente se forman, pasan a formar lo que entenderíamos un obiter dictum, ¿no? La mayoría de las sentencias, cuando nos empiezan a hablar de bloque, de convencionalidad, de progresividad y de favorabilidad, pues vemos que estas se quedan en la primera parte de la sentencia y no aterrizan y no se subsumen en el análisis del caso concreto. Y es ahí donde nosotros necesitamos tener herramientas para realizar el análisis crítico de estas sentencias a efectos de determinar si estamos aplicando el derecho a partir de un enfoque de derechos. Y para eso es importante redefinir los conceptos del pro persona, ¿no? La persona, la interpretación pro persona genera una ruptura de paradigmas, porque esa persona ya no responde a un modelo único o patrón de ser humano, como veíamos ayer, sino que más bien implica una ruptura
de esa formalidad y ese modelo de patrón de ser humano y obliga a mirar a la persona desde su relación de contexto, ¿no? Desde la mirada de la niñez y de la adolescencia, desde la mirada de los adultos mayores, desde la mirada de las mujeres, desde la mirada de pueblos indígenas, desde la mirada de personas con discapacidad, desde la mirada de las personas migrantes, desde la mirada de las personas privadas de libertad y sus condiciones de privación, etcétera. Vamos a ver, o sea, cómo pro persona va a generar procesos de redefinición de lo que se entiende hasta el día de hoy como contenidos esenciales, ¿no? Por ejemplo, desde la mirada de las mujeres, pues vemos como el deber de la debida diligencia va a generar procesos de, de construcción de lo que hasta ahora hemos razonado en materia de derechos humanos y, mejor dicho, desde lo que ahora hemos aplicado el derecho a partir de un modelo, de un patrón, de un criterio de debido proceso, etcétera, ¿no? Y ayer su compañero en la última sesión nos comentaba, por ejemplo, el apartamiento de un precedente vinculante que es fruto de estas miradas, ¿no? Esta sentencia 130 quebrado 2018 S2, que entiendo ustedes ya la han analizado, pues se la puede ver desde diferentes vértices. Y uno de los diferentes vértices es esencialmente que es una sentencia que se constituye un precedente vinculante en procesos de ponderación, ¿no? En procesos de ponderación donde el caso se contextualiza a la luz de las circunstancias fácticas. Violación sexual. ¿A quién? No a cualquier persona. ¿Qué persona? Niña víctima de violencia. ¿Quién? No cualquier persona. ¿Quién? Un adulto mayor, persona adulta mayor. Entonces esto genera que el razonamiento tenga que generar procesos de redefinición e interpretación. ¿Qué nos dice esa sentencia, la 130? Pues la 130 hace un cambio de paradigmas en la tradicional forma de solucionar un problema como es la acción del IVA, ¿no? Hasta antes de esta sentencia, pues todos los casos o todos los supuestos donde se controlaba las aprehensiones fiscales, policiales, pues estaban regidas de la máxima protección del debido proceso, había un resguardo celoso de la privación de libertad y control de la ilegalidad, cuando evidentemente no se había respetado las formalidades para la privación de libertad. Si ustedes se acuerdan de esta sentencia, pues esta sentencia se emite evidentemente de alguna forma desconociendo las condiciones que debe haber para privar la libertad, entre comillas desconociendo, porque esta persona evidentemente no la denuncia de la niña, del adolescente, respecto a su condición de víctima de violación sexual, pues no se efectuó inmediatamente después de haber cometido el hecho, etcétera, sino que no había un proceso de flagrancia, como señalaba su compañero, ¿no es cierto? Y evidentemente en ese caso el tribunal razona a partir de esa realidad, pero razona incorporando un elemento esencial que en otros casos no se los toma en cuenta, porque son realidades diferentes. Este caso es un delito de violencia sexual y por lo tanto tiene que formar parte del análisis a partir del enfoque jurídico integral, pues la situación de contexto de la víctima, las medidas de protección que se reclama como derechos emergentes de las víctimas de violencia en razón de género. Entonces no podemos hacer abstracción de todas las obligaciones que el Estado boliviano debe cumplir al momento de haber pactado cada uno de estos convenios, todos estos sujetos colectivos o niñez, adolescencia, son expresión de las diferentes miradas de las personas, el concepto de persona, ¿no? Entonces ahí, evidentemente, pues la sentencia razona de diferente manera y entiende que en el caso, que si bien se había desconocido de alguna manera las condiciones para la privación de libertad de la persona adulta mayor porque no había sido
sorprendida en flagrancia. Sin embargo, no era menos evidente que la Defensoría de la Niñez había actuado conforme a derecho al adoptar medidas de protección y entre ellas, evidentemente, haber considerado el riesgo a la víctima por parte de esta persona, porque esta persona vivía en el seno, ¿no? O sea, formaba parte del seno familiar. Evidentemente, al considerar esto, hay un proceso de ponderación. Esta sentencia pondera, es una sentencia preciosa que tiene que verse desde esta mirada de los lenguajes de los derechos, ¿no? De los procesos de interpelación, de los procesos de penetración que debe existir entre los derechos fundamentales y sobre todo entre lo que se nos ha dicho, ¿no? El pro persona, ¿no? El pro persona tiene que ser ahora mirado a partir del pro persona descontextualizado, o sea, mejor dicho, contextualizado, ese es el término, contextualizado en las situaciones fácticas de esos sujetos intervinientes. No podemos razonar el derecho con una venda en sentido de no mirar, de no focalizar quiénes son los sujetos intervinientes, cuál es el contexto de exclusión, de marginalidad, de exclusión, y eso solo lo logramos a partir de la utilización de una metodología que es el enfoque diferencial, el enfoque de los derechos humanos. Esto ya no puede ser ajeno a los fiscales, no puede ser ajeno a los jueces, menos puede ser ajeno a quienes son defensores de derechos humanos, a los abogados que están defendiendo los intereses de sus clientes. Y más aún, a veces cuesta, cuando estamos en el otro lado, ¿no? En el otro lado cuesta a veces entender y de alguna manera a veces hay ciertas distorsiones en la vinculación al precedente. Entonces, eso es lo que vamos a ver en estas clases, el correcto y adecuado manejo del precedente y de la invocación del precedente. Para eso, obviamente, toda esta parte introductoria nos va a permitir entender cómo, cuándo voy a aplicar un precedente vinculante, qué requisitos debe existir frente a lo que es el precedente vinculante, ¿no? ¿Existen requisitos, existen condiciones para la invocación del precedente? Vamos a ver que sin duda que sí. Hay requisitos, hay situaciones en las que la correcta técnica de invocación del precedente nos obliga a realizar una mirada, a revisar estas técnicas de invocación. Ayer también hemos visto, estoy haciendo un pequeño repaso de lo que hemos visto, ¿no? Es un poco para ir retroalimentando lo que hemos dado un pantallazo bien genérico de nuestro modelo y nuestra base y sistema jurídico en el que se asienta nuestro ordenamiento jurídico. Hemos visto cómo el proceso de especificación incorpora las convenciones, pero las convenciones con enfoque, ¿no? A partir de una mirada de enfoque de derechos y obviamente al pactarse todos estos instrumentos internacionales, evidentemente nacen lo que veíamos ayer, derechos emergentes, la extensión de los derechos vigentes, ¿no? En ampliación, en contenido. Y desde estas miradas, pues hemos visto que cada uno de los colectivos siempre va a generar derechos emergentes porque son realidades de contexto diferentes. Por ejemplo, entre la mención a los derechos emergentes de las personas adultas mayores, pues estará los derechos a la vida y la dignidad en la vejez. Esto es algo importantísimo, ¿no? Tomarlo en cuenta al momento de razonar, al momento de aplicar un instituto jurídico, ¿no? Al momento de disponer, por ejemplo, su incorporación en un asilo como una medida de protección o una casa de acogida, todo eso tiene que ser tomado en cuenta. Los casos donde al momento de aplicar una medida cautelar, etcétera, ¿no? Entonces, todo esto va a generar diferentes, a revolucionar, en palabras sencillas, la forma de administrar justicia. O sea, tiene que hacerlo, porque o sea, a partir
de esas realidades de contexto. Ya han visto ustedes en anteriores módulos cómo el Tribunal Constitucional aplica con fuerza todos estos enfoques diferenciales en cada uno de los códigos. Hay sentencias preciosas donde se ha utilizado este enfoque. Un derecho emergente que a diario lo vulneramos, lo transgredimos, y que es el derecho a la violencia, o que no es el derecho a la violencia, la garantía de prohibición de violencia institucional. A diario, nosotros con personas adultas mayores incurrimos en violencia institucional. Al momento en que vamos a tratar a las personas adultas mayores, obviamente invisibilizando, descontextualizando su situación. ¿Por qué? Porque a una persona adulta mayor, pues no le podemos decir que se vuelva mañana, o que se vuelva un mes, o que espere años a que su sentencia salga. Una persona adulta mayor no puede esperar, porque evidentemente una persona adulta mayor ya está en un escenario diferente en su etapa biológica, ¿no? No es lo mismo una persona de 20 años a la que le podemos decir, vuélvete mañana, o vuélvete de aquí a 2 meses, o de aquí a 3 meses, lo siento, tu fallo no sale. No, una persona adulta mayor genera otros procesos de reivindicación, y el constructo, la forma de darle contenido esencial a la prohibición y a la garantía de prohibición de violencia institucional para adultos mayores, esperemos que el Tribunal Constitucional lo empiece a cubrir de manera fuerte, vinculándose a los instrumentos internacionales, ¿no? La Convención de las Personas Adultas Mayores ha incorporado esta garantía, y obviamente se convierte en un derecho emergente, ¿no? En un derecho emergente al no ser tratado en cada una de las instituciones, tanto de administración o de justicia, ser sometido a escenarios de violencia institucional. Y esperemos que el tribunal ya incorpore este derecho emergente. Cada uno de estos derechos emergentes, pues lo vamos a ir viendo en la medida en que vayamos analizando varias sentencias, ¿no? Ahora, entrando ya a temática. Entrando ya a temática, es importante delimitar cuál es nuestro objeto de estudio. Y nuestro objeto de estudio a partir de ahora va a ser el precedente constitucional, ¿no? Y de una manera genérica, cuando nos preguntamos qué es el precedente judicial, pues el precedente, ya sea constitucional o cualquier otro precedente jurídico, pues implica que, primero, una solución jurídica asumida, evidentemente, con carácter previo a un caso dado. Entonces, por eso es precedente, porque estoy exigiendo que se razone de la misma manera como se razonó con carácter previo en otro caso, y que además se va a constituir en el parámetro de comparación a mi situación fáctica que yo la estoy empleando, ¿no? ¿Y por qué hay esta exigencia? Porque esta exigencia tiene un fundamento esencial. ¿Cuál es? El derecho a la igualdad en la aplicación de la ley. Claro, si mi situación fáctica es similar, es idéntica a lo que se ha resuelto en un anterior problema, ¿cuáles son las razones para tratarme de manera diferencial? Un juez puede tratarme de diferente manera si mi situación fáctica es idéntica. En principio, no podría, porque precisamente le obliga a sujetarse a ese precedente. Sin embargo, aquí viene el sin embargo, ¿no? Sin embargo, un juez puede, de alguna manera, apartarse de su precedente, pero bajo condiciones, ¿no?
bajo condiciones de justificación, de estricta argumentación, en cuanto al por qué está razonando de diferente manera. Esas razones del por qué está razonando de diferente manera van a ser puestas o sometidas a un test, a un control de constitucionalidad. Pero si el juez se aparta del precedente sin explicar las razones, pues es un juez arbitrario. Está incurriendo en arbitrariedad, porque una solución dada a un caso está obligado en principio a razonar de la misma forma en virtud al derecho a la igualdad en la aplicación de la norma y al principio de seguridad jurídica. Eso significa que puede apartarse, claro que puede apartarse, pero justificando, razonando y explicando los motivos. Cuando hay ausencia de justificación, cuando hay ausencia de motivación, de las razones del por qué me aparto, por qué cambio de pensamiento, pues es una sentencia arbitraria y va a ser sometida a control de constitucionalidad. Entonces, de acuerdo a este aspecto, el precedente judicial implica que toda solución jurídica asumida con carácter previo a un caso dado y que se constituye en parámetro de comparación, ya sea como recurso argumentativo de cara a un juicio o en la redacción de una sentencia en el marco de una solución concreta, implica una herramienta que en el contexto boliviano es obviamente una herramienta argumentativa. ¿Sí? Nosotros como justiciables la invocaremos. El juez, al momento de aplicar su decisión, la invocará. Se sujetará a su precedente, ¿sí? O los fiscales igual, dependiendo del caso, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, ninguno de los operadores del derecho puede sentirse abstraído, ¿no? Desvinculado de la construcción de la fuente jurídica del precedente. Ahora bien, para esto, evidentemente, como su compañero señalaba, hay condiciones y hay requisitos, ¿no? El tertium comparationis es lo que decíamos, los supuestos de apartamiento. El precedente constitucional y el precedente judicial, al igual que las fuentes jurídicas como es la ley, no es fósil, no se fosiliza, no se queda estática, sino más bien el precedente pues puede ir cambiando, puede ir mejorando, etc. Y evidentemente hay tres condiciones para el apartamiento del precedente. Primero, sobre todo, para el apartamiento del precedente constitucional. ¿Cuándo me puedo apartar del precedente constitucional? Pues primero me voy a apartar por una cuestión de disanalogía, o sea, no se trata del mismo caso. Y por lo tanto, lo puedo hacer. Ahora, en este caso, al apartarse, está obligado la autoridad, reitero, a explicar las condiciones de su apartamiento. Sin embargo, a partir del avance evolutivo de los derechos humanos, los precedentes, como decíamos, no se fosilizan, tienen que ir evolucionando. Y de ahí porque la crítica que alguna vez, no sé si les ha llegado a ustedes, a la doctrina del estándar jurisprudencial más alto, ha habido alguna crítica en sentido que se decía que la doctrina del estándar más alto no permitía motivar o generar el proceso de reingeniería de la jurisprudencia. Eso es falso, porque más bien lo que hace la doctrina del estándar más alto es exigir que el cambio de la jurisprudencia, la aplicación de sentencias moduladoras, reconductoras, son perfectamente posibles, siempre y cuando esa modulación, ese cambio de entendimiento esté sujeto ¿a qué? No solo a una estricta motivación y fundamentación, sino fundamentalmente a que ese cambio de entendimiento tiene que respetar las condiciones y la naturaleza de los derechos humanos. Y la naturaleza de los derechos humanos exige respetar sus características. ¿Cuáles? Progresividad. Los derechos humanos son, como siempre los solemos llamar, bolas de nieve que a medida que van avanzando van creciendo.
Claro, crecen en contenido. Entonces, mi razonamiento, mi modulación, no puede ir para atrás. Y a diario vemos cómo hay sentencias que, no obstante haber precedentes que ya han hecho el avance, se están emitiendo sentencias que son regresivas. Y son esas las sentencias las que no son vinculantes. ¿Por qué? Porque no cumplen con el test de validez. De ahí por qué les digo que los paradigmas cambian, ¿no? Ayer les iniciábamos la clase preguntándonos cuántas sentencias hacen a un precedente constitucional. ¿Cuántas sentencias hacen? O si se quiere, existe en el contexto boliviano un quantum de sentencias para que sea vinculante. ¿Qué dicen ustedes? ¿Nuestro ordenamiento jurídico está estructurado de esta manera? ¿Debe haber uniformidad en la aplicación del precedente, en la utilización de la sentencia para que sea vinculante? Me gustaría que ingresemos tal vez a este pequeño debate. Estamos nosotros frente a la doctrina de la dominialidad. No sé si alguien les ha hablado de esto. La jurisprudencia dominante. Son nuevos temas para hacer una buena investigación en una tesis de maestría sobre la naturaleza del precedente. No está nada acabado hoy en día. Más bien con nuestra Constitución, con la figura del bloque de constitucionalidad, lo que se hace es más bien entrar a deconstruir, ¿no?, los criterios sobre los cuales tradicionalmente se ha sentado, la aplicación del precedente. Entonces, ¿cuántas sentencias debe, o mejor dicho, una sola sentencia ya es precedente vinculante? ¿O tiene que haber una uniformidad en su aplicación para que sea precedente? ¿Qué dice? ¿Cómo está diseñado nuestro sistema? Exige que para ser vinculante, como ocurre en México o en otros ordenamientos jurídicos, tenga que haber uniformidad en su aplicación. Se exige que se emitió una sentencia, por ejemplo, la famosa 130, que todos la conocen, la 130-2018 o la 17-2018-2000 S2, necesita reiterarse por parte del propio Tribunal Constitucional de manera recurrente para ser vinculante. A ver. ¿Qué dirían? O ya es precedente vinculante con su sola emisión, su solo pronunciamiento. ¿Mm? Si alguien quiere participar, por favor. Buenas noches, doctora. Doctora, muchas gracias por su participación. Gracias, doctora. Hay sentencias emancipadoras que realmente innovan, cambian, hay veces la línea jurisprudencial y no por ser la primera no se va a aplicar. Es decir, que con esa es suficiente para que se pueda aplicar en virtud al 203. Ese sería mi criterio, porque realmente he visto sentencias que han cambiado totalmente una línea jurisprudencial. Perfecto. ¿Ya? ¿Alguien piensa igual o lo contrario o de forma diferente? El doctor Rudy Sánchez nos dice que es precedente siempre que se dé una interpretación conforme al bloque de constitucionalidad.
Ya, perfecto. Y si tenemos en función a la pregunta o a la respuesta de sus compañeros, si tenemos, por ejemplo, la doctora nos habla de sentencias emancipadoras. Perfecto, me encanta el término, querida doctora. Emancipadoras desde un proceso de fortalecimiento a los históricamente excluidos, ¿no? Y hay un montón de sentencias vinculadas. Entonces, nacen las sentencias emancipadoras. Y de acuerdo a lo que señala su compañero, es precedente siempre que se dé una interpretación conforme al bloque de constitucionalidad. Perfecto. Esta sentencia emancipadora, evidentemente, es conforme al bloque de constitucionalidad, ¿no? ¿Por qué? Porque está recogiendo escenarios de desigualdad y exclusión y que por lo tanto está generando procesos de igualación. Por eso se emancipadora, ¿no? A ver, en pueblos indígenas, hay una sentencia preciosa que ha sido emitida por el Tribunal Constitucional, la 6/2016. ¿Ya? La 6/2016, fíjense, el año 2016, el Tribunal Constitucional razona y señala que la exigencia de la personería jurídica a pueblos indígenas en los procesos de titulación de tierras, pues es una exigencia que no es conforme al modelo de Estado, porque exigirle a pueblos indígenas los títulos a pueblos ancestrales, pues implica una descontextualización de esa realidad de contexto. Entonces, esta sentencia 6/2016 sería una sentencia emancipadora, de acuerdo a la terminología de su compañera, una terminología adecuada, y de acuerdo a su compañero que nos señala, es precedente siempre que se dé esta interpretación conforme al bloque de constitucionalidad. Sin duda, es precedente porque este razonamiento es coherente a la base principista axiológica. Nuestra base principista axiológica es el fortalecimiento de la plurinacionalidad, la construcción del Estado plurinacional. Es precedente porque además es conforme a los pactos. ¿Sí? Se funda en el convenio 169. Ahora, pregunta, el haberse emitido la 6/2019 por sí sola ya es precedente. Entonces, algo que hay que concluir para empezar es que todo pronunciamiento, ¿no?, emitido por el Tribunal Constitucional que implique un proceso de interpretación, ahorita vamos a ver la diferencia, ¿no?, y que genere entendimiento jurisprudencial en ampliación de contenido, en alcance de la ley, ¿no?, o en dimensionamiento de la misma, va a generar un precedente y no necesita la recurrencia de su aplicación. ¿Sí? No necesita que esta sentencia sea confirmada por otra sentencia para ser precedente vinculante. Esta sentencia, la 6 que les acabo de decir, al momento de haber sido pronunciada, evidentemente es precedente vinculante. ¿Sí? Entonces, primera diferenciación de cualquier otro modelo al que existe. En el caso boliviano, los precedentes constitucionales, una vez que se pronuncian, son vinculantes. No necesitan la uniformidad en su aplicación para ser precedente vinculante. Ahora, otra cosa es, como señala muy atinadamente su compañero, si es vinculante, ¿no? Entonces aquí es lo que se viene a redimensionar el carácter de la vinculatoriedad y lo que señala también la doctora. El carácter vinculante se lo mide a partir del 203, pero en función a la mirada del 256 y el aro 13. Tan es así que lo que dice la doctora es evidente. Puede haberse pronunciado el día de mañana, tenemos la sentencia 16/2016, o la 6/2016, ya me estoy olvidando, 6/2016. Y nace en febrero del 2020 la sentencia 30, esto es hipotético, ¿no? La 30/2020, la que modula
cambia el entendimiento, es lo que decía la doctora. Cambia totalmente una línea, porque esta 6-2016 se ha ido aplicando, ¿no? Y obviamente ha generado una construcción de línea. Y surge una sentencia posterior y evidentemente esta sentencia posterior dice que no, que de acuerdo a una reinterpretación, pues a pueblos indígenas, a partir de una igualdad formal, se les tiene que exigir igual la acreditación de la personería. Entonces, esta sentencia está obviamente bajando, modulando, mutando, mejor dicho, un precedente constitucional que reúne las características de ¿qué? De ser precedente vinculante, porque es emancipador, porque está sujeto al bloque de constitucionalidad. Entonces, ahí que tengo colisión, ¿no? Colisión de derechos, bloque de jurisprudencia. Y cuando tengo colisión de jurisprudencia sobre la misma temática, ¿cuál es el precedente vinculante? ¿Cuál se aplica? ¿La X 2020 o la 6/2016? ¿Cuál se aplica? Alguno estará diciendo la que me convenga. Sí, a veces habemos en algún momento visto que el abogado, dependiendo de la parte donde está, pues invoca el precedente que le conviene. Y eso obviamente no es consecuente, porque todos sabemos muy bien que a partir de la doctrina del estándar jurisprudencial más alto, el precedente vinculante no es cualquier precedente. Exacto, doctor Carlos, el que sea más favorable. Y el precedente vinculante, el que sea más favorable porque desarrolle en mejor forma el derecho fundamental en cuestión, pues evidentemente, en el caso que ahorita les acabo de plantear, es la 6/2016. No hay donde perderse. Sin embargo, nos perdemos. ¿Por qué? Porque las autoridades judiciales, algunos jueces, o las propias salas del Tribunal Constitucional deciden aplicar la famosa sentencia X 2020, desvinculándose flagrantemente de la doctrina del estándar jurisprudencial más alto. ¿Sí? Esto es grosero. Y es más grosero si es el propio Tribunal Constitucional que lo hace. No es suficiente una argumentación. Hemos dicho con la 2221. El deber de motivación y fundamentación no se llena solo con exponer las razones del por qué decido algo. El deber de la motivación y fundamentación es porque doy buenas razones. Y son buenas razones aquellas que son conformes a la base principista axiológica. Tu compañero nos habla de acuerdo a la ponderación la que afectando un derecho obtenga mayor protección. De acuerdo a la ponderación la que afectando un derecho obtenga mayor protección. Aquí, querido doctor, hay que hacer una pequeña delimitación. Mire, cuando yo entro en un proceso de colisión de derechos, aquí es algo que tenemos que tener en cuenta. Y es lo que veíamos hace rato. La interpretación pro persona. ¿Cuál es, de acuerdo al precedente en vigor, el precedente vinculante, hemos dicho? Primero, ¿cuántas sentencias constitucionales hacen precedente vinculante? Esa es la primera pregunta. Y la respuesta, pues ya la ha dado el Tribunal Constitucional en la sentencia 87/2014-S3. Esta sentencia 87/2014-S3, yo les invito
a que ustedes la lean porque es una sentencia que nace como emergencia para razonar y aplicar la doctrina del estándar jurisprudencial más alto. ¿Sí? Nosotros tenemos tres estándares o tres precedentes constitucionales esenciales para el precedente en vigor, ¿no? Primero, ahorita voy a ir a lo que usted señala, doctor Carlos, no se preocupe. Primero está la sentencia constitucional 2233, quebrado 2013, lo estoy poniendo en el chat, que incorpora la doctrina del estándar jurisprudencial más alto. Pero antes de esta, estándar jurisprudencial más alto. Antes de esta, está la ay, qué horror. Antes está primero la sentencia constitucional 846-2012 que se refiere a la correcta invocación del precedente. Esta también la tienen que estudiar. Luego es esta, la sentencia 087, librado 2014-2013, que nos establece y aplica la doctrina del estándar más alto. Establece la técnica argumentativa, ¿no? Y en esa técnica argumentativa, el propio Tribunal Constitucional se formula un problema jurídico y dice lo siguiente. Al preguntarse cuántas sentencias constitucionales hacen precedente vinculante, pues lo que dice el Tribunal Constitucional, lo que le señalaba hace rato, una sentencia constitucional por sí sola constituye un precedente constitucional vinculante y obligatorio para los casos futuros análogos. Sin embargo, el precedente que se escoja debe obedecer al análisis dinámico de la jurisprudencia constitucional a través de las líneas jurisprudenciales para establecer de ese cúmulo de precedentes que resolvieron recurrentemente un mismo problema jurídico, cuál de ellos es en vigor o cuál de ellos se encuentra en vigor. Este razonamiento es importante tener en cuenta. ¿Qué significa? Al momento yo de elegir el precedente vinculante, no es una cuestión de elección, no es una cuestión de azar y digo, no, esta me encanta, me viene bien, sí, o probablemente me pueda venir bien para el caso concreto. Pero aquí estamos en estas clases para tener el manejo con experticia de cuál es el precedente en vigor. Y el precedente en vigor es fruto no solo de un análisis dinámico o estático, ¿no? Identificar primero cuál es la ratio y el obiter no es suficiente, sino sobre todo del análisis dinámico de lo que llamaba su compañera la línea jurisprudencial. Estoy obligada a realizar la línea jurisprudencial. Si quiero ser coherente con el sistema, ya sea desde donde esté, sea operador del derecho, sea abogado, si quiero ser coherente con el sistema siendo juez, siendo fiscal, pues estoy obligado por la vinculatoriedad de las sentencias a realizar análisis estático, dinámico y hermenéutico. ¿Qué significa esto? El análisis interpretativo de lo que señalaba muy bien su compañero, establecer el precedente vinculante es aquella sentencia que es conforme al bloque de constitucionalidad. Ahí voy a realizar análisis hermenéutico. Porque no es cualquier sentencia el precedente en vigor, es lo que señala su compañero Carlos Velázquez, el que sea más favorable. Pero su compañero Carlos Eduardo ha
apunta un aspecto muy neurálgico, la ponderación. ¿Por qué? Porque él ya está profundizando un escenario donde no es un escenario simple entre el relacionamiento del derecho fundamental contra el jus puniendi, sino es un relacionamiento de colisión entre derechos fundamentales. Entonces ahí el asunto se complejiza, porque uno va a decir, ¿cuál es el precedente en vigor? Y el precedente en vigor va a ser fruto de esa relación ponderativa, en el caso concreto, ¿no? Pero luego de la ponderación. No simplemente a sola elección. Ah, no, estoy en un caso de adulto mayor y frente a una mujer, digamos, en situación de riesgo, tanto quiero proteger al adulto mayor. No, no es así. El caso se complica porque ambos son colectivos, son miembros de colectivos que buscan tutela reforzada. Ambos son sujetos que buscan condiciones de igualdad. Ambos son sujetos con histórica marginalidad, con histórica exclusión. Por lo tanto, la elección de cuál es el precedente más favorable no es cuestión al azar. Es lo que dice su compañero. Será fruto de la ponderación del caso concreto, pero de estos dos derechos. Entonces, para llegar a eso, primero tendré que reconstruir los estándares más altos de este colectivo, persona adulta mayor, los estándares más altos de este otro colectivo, mujer en razón de violencia o víctima de violencia por razón de género, y luego ponderar. El resultado de la ponderación me va a permitir generar el precedente en vigor que va a decir, en este caso concreto, prefiero o genero una preferencia condicionada por estas circunstancias. Y en ese caso concreto, evidentemente el precedente en vigor será este. No puede ser otro, donde no esté contextualizado a partir de las circunstancias similares. Esto obviamente es un aspecto mucho más complicado, que lo vamos a ver luego, pero es importante tener en cuenta estos precedentes son... ¿Qué tal? Ya ven, Juan Pancho. No sé si nos pueden ayudar para silenciar el audio que se habilitó. Ya, gracias. Entonces, es importantísimo tener en cuenta el manejo de estas sentencias constitucionales que sin duda alguna son precedentes vinculantes. Entonces, primero tenemos la 87-2014, una sentencia preciosa, porque nos enseña cuál es la técnica argumentativa para invocar y además para invocar el precedente en vigor a partir de la doctrina del estándar más alto. Resuelve el primer problema de si una sentencia constitucional por sí sola constituye precedente vinculante, sí, pero el escoger el precedente vinculante no es una elección al azar, sino que para establecer el precedente vinculante tendrá que ser fruto del estudio de la línea jurisprudencial. Significa esto análisis dinámico, análisis estático y análisis hermenéutico de la jurisprudencia. ¿Sí? Y solo así voy a entender que estoy en un precedente vinculante. Y la última sentencia que cierra esta primera parte de la saga, podríamos llamarla de la vinculatoriedad de las sentencias y vinculadas al precedente en vigor, pues viene la sentencia constitucional 019-2018, S2. Yo sé que esto ya lo han visto, solo estoy haciendo referencia. ¿Por qué? Porque seguimos a 10 años de la jurisprudencia emergente de la Constitución y seguimos con apartamientos flagrantes del precedente vinculante, como ayer su compañero nos señalaba un ejemplo. A ver, la 19/2018, si ustedes se acuerdan, ¿qué precedente establece la 19/2018? Vinculada a la saga del estudio de la vinculatoriedad de las sentencias. Ya lo han visto, estoy segurísimo. La 19, doctora, si no mal recuerdo, habla sobre la debida diligencia que debe existir al momento de
otorgar protección a los niños, niñas, adolescentes, debiendo, Exacto. ¿no? Muy bien, querido doctor, le agradezco muchísimo. Mire, la sentencia, estas sentencias emancipadoras o estas sentencias que tienen estándar, generalmente no tienen un solo precedente. Es importante tener en cuenta que las sentencias fundantes, ¿no?, ya sean moduladoras, reconductoras o fundantes o sistematizadoras, tienen la particularidad que traen consigo no solo un precedente. Entonces, una sentencia puede tener una sola sentencia, varios precedentes. Y lo que señala su compañero es importante. Uno de los precedentes vinculantes de esta sentencia es evidentemente señalar de incorporar el precedente de la debida diligencia. No solo eso, además, incorpora como precedente también vinculante la aplicación del enfoque de interseccionalidad, el método, ¿no? No es la primera, vendría a ser la segunda, pero lo aplica la interseccionalidad al caso de una niña víctima de violencia sexual. ¿Qué más incorpora esta sentencia 19? Por eso es una sentencia fundante. ¿Qué más incorpora esta sentencia? Incorpora el precedente sobre la reparación del daño integral, ¿no?, a víctimas de violación de derechos humanos, no solo a víctimas de violencia en razón de género, ¿no? Entonces, esta sentencia, miren, ya tengo 3 precedentes. Tengo un cuarto precedente vinculado a que la acción de libertad es el mecanismo idóneo para todos los casos de violencia en razón de género. No tengo que interponer amparo constitucional, sino que todo caso en razón de violencia en razón de género, por supuesto, casos de violencia en razón de género, debe ser activada la acción de libertad por su directa vinculación con la vida. ¿Sí? Y eso es importante, porque con la acción de libertad no tengo que cumplir la subsidiariedad. Una hermosura. 4 precedentes. Quinto precedente. ¿Vinculado a qué? A esta saga que les digo de la identificación del precedente en vigor. Establece que el precedente o la doctrina del estándar jurisprudencial más alto no solo se ubica o está en el análisis de la jurisprudencia constitucional, sino sobre todo en los estándares internacionales emitidos, obviamente, tanto por el sistema universal como por el sistema interamericano, vinculados a determinado problema. Y esto lo hace que cuando el Tribunal Constitucional razona y se pregunta, ¿cuál es el precedente vinculante en materia de reparación de daños? ¿Se acuerdan? Hasta antes de la sentencia de 19/2018 C2, el precedente vinculante en materia de reparación de daños estaba únicamente vinculada ¿a qué? Al carácter patrimonial de la reparación. Sin embargo, al analizar este contenido tan pequeño que se tiene, ¿no?, respecto a lo que es reparación, el Tribunal Constitucional analiza y señala que mi estándar más alto no puede estar reducido únicamente a la jurisprudencia constitucional, porque estoy hablando de derechos humanos, ¿no? Y cuando estamos hablando de derechos humanos en un sistema que está sujeto al bloque de constitucionalidad, entonces, ¿qué pasa? El corpus juris se extiende. Y al extenderse, pues se incorporan no solo al único intérprete a nivel interno, que es el máximo, no único, perdón, el último intérprete de la Constitución, sino que se extiende a los otros intérpretes del bloque de constitucionalidad. De ahí porque el Tribunal Constitucional incorpora en la doctrina del estándar jurisprudencial más alto que para la invocación del estándar jurisprudencial más alto, pues podré acudir a los estándares internacionales. Y es por eso que se vincula a toda la construcción jurisprudencial referida a la reparación del daño bajo un concepto del restitutio integrarum, de la reparación integral del derecho vulnerado, que no solo puede estar reducido a criterios de patrimoniales, sino a criterios materiales. Y a partir de esta sentencia, pues nosotros
perfectamente tenemos la posibilidad de solicitar en acciones de defensa constitucional, no solo en estas, en materia ordinaria, en penal, etcétera, el derecho a la reparación integral del daño, que no solo incorpore la indemnización, sino, por ejemplo, el proyecto de vida, las garantías de no repetición, las garantías de satisfacción, todo eso construido en los estándares internacionales. Entonces, vean, esta sentencia, la 19, extiende el concepto del estándar jurisprudencial más alto, ampliándolo a los estándares internacionales. Obviamente serán aplicables si son más favorables, si son más extensivos. Entonces, un primer concepto que tendríamos, una primera premisa de esta clase, de esta sesión. Una sola sentencia hace precedente, ¿no? Por sí sola. Y obviamente de carácter obligatorio para casos análogos o similares. Sin embargo, el precedente en vigor debe obedecer al análisis dinámico, ¿no?, de la jurisprudencia, en el que se incorpora el análisis hermenéutico, que luego lo vamos a explicar, para establecer, obviamente, de ese listado de línea jurisprudencial, cuál es el más favorable. ¿Esto qué significa? Una tarea complicada, no es una tarea fácil. Va a cambiar nuestra postura, nuestra forma tradicional de invocar el precedente. Porque generalmente cuando yo voy a hablar del precedente delante, y esto el Tribunal Constitucional lo tiene que fortalecer de manera pedagógica, ¿qué es lo que hacemos? Generalmente entramos a la página y empezamos a buscar, ¿no? ¿Qué se ha dicho sobre este tema? Perfecto, encuentro la línea, esta me parece bien. Dependiendo de si soy de la parte demandada o de la parte accionante, será la que me favorece. Esas son técnicas de mala práctica. De acuerdo a la doctrina del estándar jurisprudencial más alto 2233 quebrado 2013, estamos obligados a realizar análisis estático y dinámico de la jurisprudencia vinculado al problema jurídico en cuestión. Ya no es una cuestión de escoger, ni siquiera de la búsqueda que se hacía antes, hasta antes de la 2233, evidentemente, ¿qué es lo que ocurría? Yo me tenía que preguntar, ¿cuál era mi pregunta? Mi pregunta era, ¿cuál había sido o cuál es el último razonamiento que ha emitido el Tribunal Constitucional sobre determinado problema jurídico? Así nos regíamos nosotros hasta la 2233 quebrado 2003. Estableciendo que el precedente en vigor es el último razonamiento, sin importar si ese razonamiento es regresivo o progresivo. ¿Por qué? Porque solo había criterio de autoridad, en el sentido de que había sido emitido por el órgano encargado de emitirla, el Tribunal Constitucional. Y bueno, si se adoptaba y modulaba y mutaba regresivamente, lo sentimos. Eso nos decía el tribunal. ¿Por qué? Porque yo tengo capacidad para cambiar de entendimiento. Sí, pero hoy en día, a partir de la fuerza expansiva de los derechos humanos y el respeto a la progresividad y favorabilidad, que es característica, es algo innato que tiene los derechos humanos, pues usted, Tribunal Constitucional, sí puede cambiar de jurisprudencia. Claro que puede cambiar. Pero está obligado a hacerlo progresivamente, respetando el avance evolutivo de los derechos humanos, analizando y incorporando en su razonamiento jurídico aquellos sujetos que en el momento que usted aplicó en forma anterior un razonamiento jurídico no habían sido visibilizados. Claro, porque ahora estamos en un escenario de lenguajes de los derechos, desde las miradas de los históricamente oprimidos, invisibilizados, porque igual perseguimos y seguimos persiguiendo el alcance, el disfrute en igualdad de condición. Entonces vean cuán importante es
partir del razonamiento jurídico desde nuestro ordenamiento, ¿no? Nuestro ordenamiento jurídico, cuya base es la Constitución y el bloque de constitucionalidad, nos expresan estos lenguajes de derechos, estas interpretaciones, estas interpelaciones. Y que felizmente, eso es lo lindo que tenemos nosotros, que es nuestro propio Tribunal Constitucional que nos ha dado esto, a partir obviamente de la aplicación de una herramienta. ¿Cuál es el control de convencionalidad? No tenemos que esperar los 10 años para que la Corte Interamericana de Derechos Humanos nos diga eso. Tarda 10 años. ¿Por qué? Porque estamos en un sistema donde hay intérpretes plurales, donde la propia Corte, a partir del control de convencionalidad, exige ese diálogo entre intérpretes, exige que se realice control de convencionalidad para ver si mi ordenamiento jurídico es compatible con estos instrumentos. Y obviamente, al realizar ese control de convencionalidad, pues salen estas sentencias obviamente fundantes, las lindas sentencias, las sentencias top en materia de protección de derechos humanos. Pero si yo las voy a empezar a invisibilizar, como decía la doctora, empiezo a emitir sentencias que pueden cambiar una línea, ¿eso será suficiente? No. La doctrina del estándar jurisprudencial más alto, por mucho que haya una aparente uniformidad en la aplicación de un precedente regresivo, no puede ser precedente. ¿Por qué? Porque la propia sentencia 87/2014 ha señalado que una sentencia por sí sola es blanca, ¿sí? Pero va a ser precedente en vigor fruto de la línea del análisis dinámico sobre la línea. Y ahí, una vez establecida, por ejemplo, que en el lado izquierdo tengo a la sentencia emancipadora, ¿no? Con 4 sentencias que la siguen. Y al lado derecho tengo a la sentencia regresiva con 200 sentencias que le siguen. Eso me implica que por ese carácter de uniformidad en la aplicación regresiva sea precedente vinculante. ¿Por qué? Porque la solución está dada en la sentencia 2233/2003. Siempre va a ser precedente aquella que resulte más favorable luego del análisis dinámico de la jurisprudencia. Nunca se nos ha dicho, tampoco podría decírsenos, que tiene que haber un análisis de predominio de la jurisprudencia. Que eso sería ir en contra del artículo 13. Y nosotros sí hemos quebrado esos paradigmas con la incorporación de la cláusula 13 del artículo 256. Entonces, estas sentencias regresivas, lo que se convierten son criterios aislados. No pueden aplicarse. Y si se los aplica, bueno, es lo que dijo el tribunal. No puedo evitar, en la 2233, el tribunal que nos dice, no puedo evitar este fenómeno jurídico no querido con la incorporación de las salas. No puedo evitar que las salas se contradigan. Perfecto. Ahorita, más termino. No puedo evitar que las salas se contradigan, pero si usted está en un escenario de contradicción de precedentes, usted el precedente vinculante en este escenario es aquel que se rige por criterios no solo de temporalidad, sino de favorabilidad. Ahora sí lo escuchamos, querido doctor, y muchas gracias por su participación. ¿Levantó la mano el doctor? No lo estamos escuchando, doctor. Tengo problemas del audio, doctora. Ahora sí lo escuchamos. Lo estamos escuchando ahorita. Ahora no. No, no lo estamos escuchando, doctor. Tal vez nos pueda escribir su participación, su comentario en el chat. Yo lo leo luego.
Sí, no lo escuchamos, doctor. No lo estamos escuchando. Bueno, doctor, mientras nos expresa su solución a el problema de conectividad o si nos introduce su pregunta, pues vayamos avanzando. Les había dicho, ¿no? Las sentencias importantes, pues la otra es la identificación del precedente en vigor, es importantísima realizar el estudio de la sentencia 846/2012. Ya es fundamental. La 846/2012 es la que les decía que es una sentencia riquísima en lo que es la técnica adecuada para la invocación del precedente vinculante, y esta sentencia, mejor dicho, entendió que no es suficiente la identificación del precedente constitucional a través del análisis estático de la jurisprudencia. ¿A qué nos referimos con análisis estático? ¿Cuándo estamos frente a un análisis estático de la jurisprudencia? Pues esto es lo que vamos a ver. Bueno, recordar, ¿no? Recordar el análisis estático. Cuando yo estoy frente a una sentencia, le hago análisis estático realizando tres distinciones, ¿no? Tengo que saber cuál es ratio decidendi, cuál es obiter dictum y cuál es precedente y dónde está el precedente constitucional. ¿Sí? Esto es importante, porque de acuerdo a la estructura de nuestras sentencias, no todos los fundamentos jurídicos a veces son precedente constitucional o son ratio decidendi. Generalmente hay sentencias que están plagadas de obiter dictum o de discurso retórico. Entonces, lo primero que tengo que hacer al leer una sentencia, yo estoy haciendo análisis estático. Y al identificar dónde está, cuál es el precedente vinculante, pues ahí estoy haciendo el análisis estático porque estoy diferenciando de lo que es obiter dictum y de lo que es ratio decidendi, ¿no? Entonces la sentencia 846/2012 nos dice eso. No es suficiente, ojo, no es suficiente que yo me encuentre en el buscador la sentencia 33/2008 referida al problema. Sí es importante, la encuentro, analizo qué parte es precedente, ¿no? Eso es importante, pero eso no significa que sea precedente en vigor. Esa es la diferencia. Entonces, a través del análisis estático de la jurisprudencia se debe analizar la jurisprudencia constitucional también a través de un análisis dinámico. Tengo que rever cuál ha sido la trayectoria de las formas de solución que ha dado el Tribunal Constitucional al mismo problema. Es decir, se debe apreciar de manera sistemática el desarrollo de la jurisprudencia para ubicar el precedente constitucional en vigor. ¿Sí? Eso es importante. Hasta aquí, ustedes me dirán, bueno, ya, eso ya nos han dicho un montón de veces, ¿cierto? Cierto que les han debido decir un montón de veces. Sin embargo, también es importante tener en cuenta que a veces seguimos confundiendo y no diferenciamos entre lo que es ratio decidendi y lo que es obiter dictum y lo que es el precedente constitucional. Es más, hay obviamente una corriente que establece que la ratio decidendi y el precedente constitucional son lo mismo. Sí, ¿no es cierto? Han debido escuchar eso en alguna parte, han debido leerlo además. Sin embargo, es importante tener en cuenta que hay la necesidad de realmente realizar una diferenciación de lo que es el precedente vinculante de la razón de la decisión bajo conceptos de morfología misma de la sentencia. Evidentemente, en una sentencia de carácter vinculante, la ratio decidendi se va a fusionar con el precedente. ¿Por qué? Porque la razón de la decisión tiene que aplicar, pues, el precedente incluido. Porque si no,
lo que se ha argumentado exquisitamente en un fundamento anterior, se va a volver a orbitar dicto. De ahí porque es importante tener la primera conclusión. Primera conclusión. Todas las sentencias constitucionales, todas sin excepción, tienen razón de la decisión. Todas tienen ratio decidente. Todas. Sin excepción. Pero no todas construyen precedente constitucional. No todas. Entonces aquí, por eso les decía, hay la necesidad de realizar una diferenciación. Estamos diciendo que todas tienen ratio decidente. Claro que sí. Todas tienen ratio decidente y porque su razón de la decisión puede estar fundada únicamente en la aplicación literal de la ley. Porque es un caso fácil. ¿Ya? Si, por ejemplo, estoy en un supuesto fácil donde estoy en un caso de aprehensión fiscal arbitraria, porque se me ha prendido directamente, no obstante de que sin haberme citado, sin haberse dado el llamamiento para que yo preste mi declaración informativa. Es una aprehensión ilegal. ¿Por qué? Porque para que ordene mi aprehensión el fiscal, ¿qué tiene que hacer? Tiene que haber un acto de desobediencia. Y para que haya acto de desobediencia, de acuerdo al 226 o 24 creo que es, no sé si alguien me corrige, en procedimiento penal, ¿qué artículo es el que nos dice que el fiscal puede librar mandamiento de aprehensión siempre y cuando? Dígame, doctor, por favor. Si me ayuda con el artículo o lo que usted quiera decirnos. Buenas noches, doctora. ¿Cómo está, Buenas doctor? noches. ¿Cómo le va? Qué gusto escucharlo. Roberto Prada le habla. Sí, lo escucho. Bueno, en primer lugar, no, darle mi tremendo saludo a usted, querida profesora. Ya fue mi docente, ya van a ver el trabajito que les va a dar, un trabajo color de hormiga, pero muy bueno, ¿no? Y es una excelente docente. Buenas noches, estimados maestrantes, gusto saludar a todos ustedes. Disculpen la interrupción, ¿no? La verdad que me llena de placer, de alegría. Miren ustedes cómo se pasa el tiempo del cuarto módulo ya. Este programa posgradual de la Maestría en Administración de Justicia 1.2, digamos. Querida profesora, bueno, ¿no? Como usted estaba manifestando con relación para poder establecer si es o no es una resolución de aprehensión de carácter ilegal, ¿no? La misma norma procesal penal en su artículo 226, ¿no? Le faculta al Ministerio Público dictar resolución sin previa citación, ¿no? Siempre y cuando hayan los requisitos formales de lo que establece el artículo 226 del Código de Procedimiento Penal, ¿no? En referente al tema de la congruencia de la resolución fundamentada del Ministerio Público con relación a los requisitos formales que tienen que existir tanto, ¿no? De los elementos indiciarios, de la presunta probabilidad de autoría del tipo penal denunciado, investigado por el Ministerio Público en ese momento procesal, así como también el latente los riesgos procesales de fuga y obstaculización, ¿no? Y que sean evidentes, no después en todos los casos, doctora, de que el Ministerio Público pueda dictar una resolución de aprehensión directa, sin previa citación, como establece el artículo 224 del procedimiento penal, sino yo creo que es, digamos, ¿no? En aquellos casos donde no es un evidente riesgo de que la persona denunciada no se va a someter al proceso y por ende, ¿no? Se va a dar a la fuga y no va a estar al proceso. Cuando entonces el Ministerio Público, dentro de esas facultades, puede dictar una resolución fundamentada y bajo el control jurisdiccional del 54 procedimiento penal, ¿no? El control jurisdiccional hará el control sobre la resolución dictada por el Ministerio Público. Aquí en este proceso, en este curso, doctora, tenemos más o menos unos 30 fiscales, ¿no? Y un excelente fiscales, digamos, ¿no? De la Fiscalía Departamental de Santa Cruz, como también hay colegas jueces, pues, ¿no? Ellos ven el tema de las resoluciones de los fiscales y también de la misma manera abogados litigantes que son los que están el día a día también en el ejercicio y la batalla de la administración de justicia. Eso quería, doctora. Doctor, le agradezco muchísimo, muchísimo por complementar esta parte en la que estaba intentando incursionar. Muchas gracias por sus palabras y fundamentalmente por su aporte. Es evidente lo que usted señala y el ejemplo iba
respecto a eso, ¿no? Estábamos tratando de diferenciar lo que es, mejor dicho, la idea rectora de que todas las sentencias tienen ratio decidendi, ¿no? Y evidentemente lo que usted señala es eso. Usted nos ha señalado tres supuestos en los que ya es la ley la que ha generado las soluciones a los apartamientos puede ocurrir de un fiscal en el ejercicio de su labor, por ejemplo, de ordenar una aprehensión fiscal sin cumplir, por ejemplo, lo que su compañero señala, el doctor Parada, el 224. Entonces, si ahorita se presenta un caso en sentido de que se ha ordenado una aprehensión fiscal porque no se ha emitido el mandamiento para, o mejor dicho, no se ha ordenado la citación para que preste su declaración informativa, pues evidentemente mi caso se va a solucionar muy fácil. ¿Por qué? Porque lo que voy a hacer yo es subsumir mi hecho a la norma, y la norma me soluciona el caso de manera fácil. El 224 dice que el fiscal solo puede emitir, puede ordenar la aprehensión ante un acto de desobedecimiento, y cuando hay acto de desobedecimiento, cuando previamente a mí me han citado, y no obstante la citación, yo no he ido. Entonces ahí el fiscal legalmente está autorizado para emitir una orden de aprehensión. Pero si no ha pasado esto, evidentemente estaré ante una aprehensión fiscal. Y si esto es mi caso, pues mi ratio decidendi, ¿cuál va a ser? La ley, ¿no? Pero también puede haber una ratio decidendi donde no sea ya la ley, sino sea la jurisprudencia que ha razonado sobre, que le ha dado un entendimiento a ese alcance, ¿no? Y su compañero señalaba los casos, por ejemplo, del 226, vinculados a la aprehensión fiscal. El Tribunal Constitucional de la época de los 10 años, donde interpretó el alcance del 226, claro, y donde le exigió al Ministerio Público a que estaba obligado a fundamentar, ¿no? Y ese, por ejemplo, es un precedente. Entonces ahí mi ratio decidendi ya no va a ser la ley, sino va a ser la jurisprudencia, el precedente vinculante en ese caso, a partir de la interpretación que se realizó al definir el alcance de los 26. Entonces ahí se dan cuenta ustedes, todas las sentencias van a tener siempre una razón de la decisión, que se puede fundar en la ley, si es un caso fácil, pero cuando ocurre casos difíciles, cuando yo no sé cómo voy a razonar el derecho, porque la ley no me está solucionando la situación, es más, yo tengo problemas de relevancia, ¿no? Vinculados a cuál es la norma aplicable. O tengo problemas interpretativos determinados a cómo voy a dar la norma, ¿no? ¿Cuál es el alcance que le voy a dar? Un problema de relevancia, por ejemplo, vinculado a antinomias, es lo que siempre nos dicen, ¿no? Si se emite una ley que, por ejemplo, establece ¿cómo se dice? La pena de muerte, por ejemplo, a los violadores de niños, niñas o infantes, ¿no? Entonces ahí, esa que tienes tú la Constitución que te dice que la pena máxima es 30 años, y tienes una ley en un estado como el nuestro, ¿qué se aplica en un caso de colisión de derechos? ¿Qué se aplica? ¿La Constitución o la ley? En el caso que les estoy hablando, hace la ley que dice pena de muerte a violadores, niños, niñas e infantes. Y la Constitución te dice 30 años. Aquí el juez tiene un caso complicado, porque hay un problema, una antinomia. Entonces el juez está obligado a estar obligado a fundamentar, ya no va a ser un proceso únicamente de subsumción. Antes de subsumir tiene que reconstruir la norma a la luz del bloque, porque ayer veíamos, ¿no? El juez es una autoridad crítica del derecho, no puede aplicar la ley solo porque ha sido emitida por el órgano encargado de pronunciarla. Claro que sí, emitirla, claro que sí lo que tiene que hacer, pero además tiene que realizar un test de validación.
El test de validación material implica de si ese contenido es coherente con la Constitución. En el caso que les estoy diciendo, es lo que siempre es un ejemplo que siempre se da en clases. En el caso es que esta ley está siendo abiertamente inconstitucional porque está yendo en contra de lo que te dice la Constitución. 30 años. Y aquí yo le estoy sacando como ley pena de muerte. Entonces, ¿qué hago como juez? Entonces, el juez está obligado a reconstruir, a hacer control de convencionalidad, ¿no? Entonces, ahí, evidentemente, es un problema difícil. Y es ahí donde entra la labor de la construcción del precedente constitucional. Porque el precedente constitucional va a ser fruto de esa interpretación que va a realizar el Tribunal Constitucional. El que le va a dar alcance, el que le va a dar dimensión, el que va a ponderar, y fruto de ponderación va a salir otra nueva subregla. Entonces, por eso es que se dice que hay una diferenciación entre ratio decidendi y precedente constitucional, porque el precedente constitucional es fruto de la aplicación de las 3 IES, ¿no? Aquí está. Este es nuestro mapa, ¿no? Nuestro mapa, a partir de la estructura de la sentencia, tenemos lo siguiente: hechos, ¿no? La parte de la causa de pedir. Estoy demandando mis hechos. ¿Cuál es mi causa de pedir? Ayer veíamos que mi causa de pedir siempre está vinculada con 3 elementos. ¿Cuáles son? Acto lesivo, derecho fundamental restringido o vulnerado por eso es lesivo, y petitorio. ¿Qué estoy pidiendo? Los 3 forman el problema jurídico, ¿no? Para el Tribunal Constitucional. Entonces, eso está en la primera parte. Luego, la sentencia está construida por las conclusiones, la verdad jurídica que el tribunal constata en la sentencia, o lo que un juez constata en su sentencia, porque una cosa es lo que dice la parte demandante, otra es la que dice la parte demandada, y otra es lo que yo estoy evidenciando, ¿no? Entonces, eso es importante en toda sentencia, las conclusiones a las que arriban. En materia constitucional pasa lo mismo. Luego viene la tercera parte, que son los fundamentos jurídicos. Y los fundamentos jurídicos están compuestos tanto de obiterdum, de ratio decidendi y obviamente del deciso, ¿no? Esta sería un poco la estructura de la sentencia constitucional. Sin embargo, es en la ratio decidendi donde está el precedente. ¿Por qué? Porque el precedente es fruto ya no de una subsunción o acción del caso fáctico a la ley, porque para eso mi ración de la decisión es lo que dice la ley, sino que el precedente constitucional es una parte de la sentencia que emite el Tribunal Constitucional, que está en la ratio decidendi, donde ¿qué? Se concreta el alcance de una disposición constitucional, de una disposición legal, ¿no? Es donde se explicita, es aquello que la Constitución prohíbe, permite, ordena, habilita para un tipo concreto de supuesto a analizar. Es cuando el Tribunal Constitucional, les decía, el precedente constitucional siempre es fruto de la aplicación de las 3 IES, ¿no? Interpretación, interrelación e integración del sistema jurídico. El tribunal va a darle el alcance a un texto legal. Le va a dar el alcance a un artículo, a lo que señalaba su compañero, al artículo 2.6. Entonces, ahí, ¿qué está haciendo el Tribunal Constitucional? Está interpretando, está redefiniendo. O como su compañero ayer nos hablaba de la sentencia 130. Obviamente la sentencia 130 es una sentencia precedencial porque ha aplicado el derecho ponderando, y al ponderar ha creado una subregla. El precedente constitucional siempre va a tener un resultado, es una subregla, que se va a anexar a la sentencia. Es esa subregla que nos va a decir cómo debe ser entendida ese texto, ¿no? Entonces, ahora, esto quiero que esté claro, y si no está claro, por favor, yo lo puedo explicar o clarificar. El precedente constitucional, bajo la lógica, nunca puede estar en el obiter. Porque el obiter dictum es
es una construcción de fundamentos jurídicos preciosos. Pero ¿por qué se vuelven obiter dictum? Porque obiter dictum etimológicamente significa dichos al pasar. Son dichos al pasar, ¿por qué se vuelven dichos al pasar? Porque no se aplican al analizar el caso concreto. Se vuelve el discurso retórico, puede ser en algunos casos, o simplemente un decir, un pronunciamiento, un razonamiento jurídico al pasar, al razonar, pero que se vuelve así porque no le aplicaba al razonar el caso. Y por muy hermoso que diga, que lo haya dicho en esta sentencia, si no la estoy aplicando, entonces no es razón de la decisión. ¿Entiende? Entonces, de ahí porque el precedente constitucional, lo que ya he definido, reinterpretado, está siempre en la ratio decidente. ¿Por qué? Porque es la razón de la decisión la que me va a explicar cuáles son las razones del por qué concedo, por qué me niego. Y siempre mi precedente constitucional va a estar en la razón de la decisión. Pero, ¿dónde está la diferencia, me dirían ustedes? Claro, la diferencia está en que no todas las sentencias construyen precedentes, porque desde la tipología de las sentencias, pues hay sentencias fundantes y hay sentencias relevantes que son de varios tipos, las fundantes, las moduladoras, las reconductoras, etcétera, que las vamos a ver después. Sin embargo, estas son las que redefinen, las que interpretan, las que delimitan el alcance. Las demás son las sentencias constitucionales que son firmadoras, ¿no? Por lo tanto, su razón de la decisión, ¿qué es? Es ese precedente construido en otra sentencia. Por lo tanto, no todas las sentencias construyen precedente, pero sí todas tienen ratio de. ¿Sí? Ahora sí está claro. El precedente constitucional siempre va a estar construido a partir de casos difíciles. Porque si solo voy a reproducir lo que dice la ley, estoy haciendo una subsunción. Claro que la ley se tiene que aplicar, sí. Es un caso fácil donde ya el legislador me ha solucionado el problema. Pero si ya estoy en problemas de antinomia, estoy en problemas de relevancia o que es de interpretación, es ahí el papel fundamental del máximo órgano de control de constitucionalidad, donde va al interpretar, al integrar, al interrelacionar el sistema jurídico, va a delimitar el alcance, ya sea de la corrupción, ya sea del texto legal. Entonces, lo que razone es lo que hace que se vuelva vinculante. ¿Por qué? Porque se convierte en subregla. ¿Sí? Me decía el doctor Paranda que hay un montón de, bueno, no hay un montón, hay varios jueces que precisamente vinculados a materia penal. Un ejemplo precioso de lo que es el precedente, una sentencia precedencial que tiene precedente, es pues en materia penal, a ver cuál es. La última sentencia que se ha pronunciado, por ejemplo, medidas cautelares, la 25 quebrado 2018 S2. ¿Qué nos dice la 25 quebrado 2018 S2? Nos dice que la aplicación de las medidas cautelares no solo está sujeta al test de legalidad, sino que está sujeta al test de proporcionalidad. Por lo tanto, para aplicar una medida cautelar de detención preventiva, yo tengo que hacerle el escrutinio de la proporcionalidad y determinar la necesariedad de aplicarla, la idoneidad, no solo la idoneidad, sino la necesariedad y sobre todo la estricta proporcionalidad. ¿Ya? Es una sentencia que ha interpretado, inclusive ha cambiado la línea de entendimiento que ocurría hasta ese momento. Entonces vean cómo es importante diferenciar, y esto está esencialmente cuando uno hace análisis estado de la jurisprudencia. Tiene que aprender a diferenciar lo que es obiter dictum, ratio decidendi, y obviamente en la ratio decidendi va a estar el precedente constitucional, sin duda alguna, ¿no? Eso lo vamos a analizar luego del break. Hagamos un descanso, nos hemos pasado 10 minutitos de nuestra hora habitual de descanso, entonces tendríamos a la menos 5, por favor, volvamos, nos iremos a tomar un cafecito, sí, menos 5, ¿no? 15 minutitos, y volvemos a la menos 5, ¿les parece?
Sí, doctor. Gracias, doctor. Sí, doctora, está bien. Vamos a tomarnos un cafecito o a cenar. Ok.